clase la vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Dos tópicos. El primero va a estar relacionado con anatomía descriptiva de la vía aérea inferior, desde lo que es tráquea, subdivisiones segmentarias, pulmones, pleura. Y la segunda parte está relacionada con lo que es anatomía funcional de la ventilación pulmonar, especialmente lo que es mecánica ventilatoria, ¿ya? Gran parte del enfoque de la clase va a estar relacionado con mecánica ventilatoria, en lo cual quizás el kinesiólogo tiene una mayor repercusión, trabaja especialmente con la parte respiratoria, así para poder entender un poco el concepto anatómico a la parte mecánica descriptiva. Mi primera pregunta para ustedes es, para un poco abrir la clase, ¿cuál es el objetivo de la mecánica ventilatoria? Si alguien me puede tener alguna respuesta. Oxidación de nutrientes. ¿Ya? ¿Alguien más que me pueda ayudar con alguna respuesta? ¿Qué necesitamos que ingrese a nuestro cuerpo y que sea parte hoy día tanto del metabolismo oxidativo como también del metabolismo de nutrientes? Oxígeno. El objetivo de la mecánica ventilatoria va a ser poder conducir el oxígeno que se encuentra en el aire desde el medio externo hacia el medio interno. La mecánica ventilatoria va a hacer que a través de un sistema de conductos podamos poder incorporar el aire que se encuentra en el medio externo y podamos incorporarlo para que sea parte específicamente a nivel de la mitocondria de aceptor de hidrogeniones en la cadena de transporte electrónico. ¿Se recuerdan? Entonces, eso es lo importante en relación al oxígeno. ¿Se recuerdan? Gran parte del contenido del oxígeno que se encuentra, del aire que se encuentra en el medio externo es expulsado a través de la expiración. Pero lo que yo incorporo con un objetivo muy importante es el oxígeno, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que es anatomía descriptiva de la vía aérea inferior. El primer elemento que vamos a describir va a ser la tráquea. Y la tráquea lo vamos a definir como un tubo cilíndrico que está aplanado posteriormente y este tubo lo vamos a definir como un tubo fibro músculo cartilaginoso. Fibro porque está rodeado de tejido conectivo y también envuelto por membranas. Músculo porque en la cara posterior y también en la capa mucosa de la tráquea hay presencia de células musculares lisas. Y estas células musculares lisas en la cara posterior de la tráquea están dispuestas entre dos formas: transversal y también oblicuo. Y por último, gran parte de la estructura de la tráquea está formada por cartílago, que es un tipo de tejido conectivo especializado. Formado por cartílago hiálico. ¿Sí?
Y hay dos características muy importantes del cartílago hialino que la deben recordar. El primero, que es avascular, y el segundo, que dentro de los componentes de la matriz extracelular de los elementos figurados está formado por colágeno tipo 2. De la matriz extracelular de los componentes figurados por colágeno tipo 2. A la tráquea la vamos a dividir en dos porciones. La primera, que va a ser extratorácica, que es la porción cervical de la tráquea, y una porción intratorácica, dentro del tórax. Y para ello vamos a poder relacionarla directamente con los límites tanto de la tráquea extratorácica como la intratorácica. La tráquea extratorácica va desde el margen inferior de la sexta vértebra cervical hasta lo que es el margen superior del manubrio esternal. Y la tráquea intratorácica va desde el margen superior del manubrio esternal hasta la división de la tráquea en dos bronquios principales, uno derecho y otro izquierdo. ¿Sí? También podríamos relacionar directamente que el margen inferior de la sexta vértebra cervical está relacionado con el margen inferior del cartílago cricoides. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Margen inferior del cartílago cricoides de la laringe. Entonces, la porción extratorácica de la tráquea va desde el margen inferior como punto anatómico de correlación del margen inferior de la sexta vértebra cervical, que es el margen inferior del cartílago cricoides, hacia el margen superior del manubrio esternal. Para la tráquea extratorácica. La intratorácica va desde el margen superior del manubrio esternal hasta la división de la tráquea en bronquios principales derecho e izquierdo, y esto está asociado con el cuerpo vertebral de la quinta vértebra torácica. O también puede aparecer a nivel del disco intervertebral entre T5 y T6, entre la quinta vértebra torácica y la sexta vértebra torácica. La longitud que tiene la tráquea especialmente mide aproximadamente 12 a 13 centímetros. Para la porción extratorácica tenemos una longitud de 6 centímetros y para la porción intratorácica de 7 centímetros de longitud. ¿Estamos bien, chicos? Eso es lo que mide en longitud. Los diámetros anteriores y anteroposteriores y transversales también varían en la tráquea.
el diámetro anteroposterior es cercano a los 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, y para el diámetro transversal son 20 milímetros, 2 centímetros. Esto es cuando hacemos un corte transversal en una vista superior. Eso es antero-posterior. Ahí tenemos transversal. Si la tráquea la dividamos en dos porciones, una porción superior y otra porción inferior, también van a variar los diámetros. Mencionamos que la porción superior de la tráquea el diámetro antero-posterior va a ser mayor que el diámetro transversal, pero en la porción inferior de la tráquea el diámetro transversal es mayor que el antero-posterior. Hay un problema con la definición que aparece en los textos sobre la tráquea como un tubo cilíndrico, ¿ya? Porque realmente no es un tubo y no está formada por anillos traqueales. Si ustedes recuerdan, la tráquea en sí está formada por 16 a 20 anillos traqueales. Chicos, grábense el término anillos. Con una altura específicamente que varía entre los 2 a los 5 milímetros. ¿Cuál es el problema de poder definirlos como anillos o como tubo cilíndrico? Que no es una estructura que está cerrada completamente, sino que es una estructura que está abierta posteriormente. Entonces lo vamos a definir no como anillos, sino como arcos traqueales. Y esta es la caracterización que hace el Latarjet sobre la forma que presentan los arcos 16 a 20 que forman la tráquea. ¿Me siguen hasta ahí la idea? Ahora quiero que puedan ver acá cada uno de los anillos traqueales está separado por unas depresiones que se llaman depresiones interanulares. Tenemos cartílagos cricoides, tenemos una depresión o una membrana interanular y comenzamos con el primer arco traqueal. Esta depresión interanular va a estar cubierta específicamente por ligamentos que se llama de esa forma como ligamento interanular o ligamento traqueal. Y la principal función que tiene específicamente la tráquea es poder conducir el aire hacia los pulmones. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco acerca de la cara externa, perdón, la cara posterior de la tráquea.
Entonces, recuerden específicamente la forma que tiene la tráquea. Me faltaba algo. La tráquea, específicamente en su disposición, no es recta, sino que presenta una disposición oblicua desde inferior hacia posterior. ¿Ya? Y también presenta un desplazamiento de izquierda a derecha, un desplazamiento hacia la derecha, producto de que el arco de la aorta cruza desde anterior, ¿sí? ¿Arcos traqueales? Ah, ya. O sea, no conozco cuántos son, pero sí son de 16 a 20 los arcos traqueales. ¿Ya? No tengo como una definición cuántos serán de la porción superior y de la porción inferior. ¿Ya? Bueno, eso es muy relativo, ¿ya? Ya que como varía en longitud y también varía específicamente según si es hombre o mujer. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento de la tráquea es producto de que el arco de la aorta pasa por sobre el bronquio pulmonar. Bronquio principal izquierdo y lo hace desde anterior hacia posterior y lateral. ¿Ya? Ahí tengo una imagen para poder ver. Como les mencionaba, la cara posterior, como pueden ver acá, la cara posterior de la tráquea. ¿Diga? Una consulta, ¿que sea oblicua es por alguna estructura anatómica o algo así que me da? No. Específicamente presenta si miramos en un corte lateral, va desde desde superior hacia inferior y presenta esa disposición, ya que es oblicua desde anterior hacia posterior y también de superior hacia inferior, ¿ya? Lo que le mencionaba de la cara posterior de la tráquea es que es abierto y está cubierta o tapizada por músculo liso. Y este músculo liso presenta esta disposición que ya les mencionaba, que es transversal y oblicua, y que se acompaña específicamente con el músculo esofágico. Quiero que puedan ver. Esta imagen en la cual nos muestra claramente cómo está abierta la tráquea por posterior, está cubierta por músculo liso, y también a nivel de los bronquios principales derecho e izquierdo, ¿ya? Y que se continúa también específicamente con el músculo y presenta uniones con el músculo del esófago, que presenta una disposición longitudinal. Eso, chicos, es algo quizás un poco escarrado también poder decirlo, de que la disposición de la capa muscular de todo el tubo digestivo presenta una configuración distinta en cada segmento, ¿ya? Siempre se ha hablado de una forma tradicional que la capa muscular del tubo digestivo es longitudinal externa y circular interna. No sé si así lo aprendieron. ¿Sí? Sí, bueno. Así que cuando vieron, que se recuerdan de tubo digestivo, cuando vieron específicamente sobre la capa muscular, esto, chicos, va a estar un poco raro. Eso espero poder comprobarlo de aquí a que termine yo mi trabajo de tesis, ¿ya? Que toda la capa muscular del tubo digestivo presenta una configuración distinta,
que es de helicoidal de asa corta y helicoidal de asa larga, presentando en cada segmento una distribución distintiva. Pero lo dejo para cuando salga el proyecto publicado. ¿Ya? Si ustedes también, chicos, recuerdan, parte de lo que es la capa muscular del esófago, que va a estar en relación a la capa muscular de la cara posterior de la tráquea, se caracteriza de tres formas, y lo vamos a dividir en tres porciones. Para que un poco pueda entender específicamente los cambios que se pueden producir a nivel de la tráquea. El tercio superior, el tercio medio, el tercio inferior, tiene presencia de músculo estriado, la porción inferior de músculo liso, pero la porción media es una transición entre músculo estriado y músculo liso. Entonces, mi pregunta para ustedes: ¿podrá repercutir la contracción del músculo estriado, que es un músculo voluntario que se encuentra en la porción superior del esófago, en relación a los cambios en la apertura y cierre de la tráquea? Muy bien, porque toda estructura siempre va a estar relacionada directamente con la estructura vecina y puede haber algún cambio importante a nivel del ingreso y salida de aire de la tráquea. Voy a borrar esto por acá. No entendí esa parte, ¿podrías poner? Ya. Sí. El esófago presenta tres porciones en la capa externa, que es la capa muscular. La primera porción es una capa de célula de músculo estriado, ¿sí? El tercio intermedio es una transición entre músculo liso y músculo estriado. Pero el tercio inferior del esófago es formado principalmente por células musculares lisas, ¿sí? Mi pregunta es: ¿habrá alguna repercusión de la estructura del esófago sobre la musculatura que se presenta en la cara posterior de la tráquea? Esa es la pregunta. Si yo puedo controlar voluntariamente parte de la deglución en el tercio superior, yo también podría estar influenciando parte de lo que es el aumento o la disminución de la luz de la tráquea. ¿Se entiende? Sí, te hacía la pregunta porque en algunos textos de histología aparece que, aunque en el esófago, en la parte superior, hubiera músculo esquelético, por excepción al resto del músculo esquelético es involuntario. Ya. Sí. Eso digamos, y por lo tanto presentaría un comportamiento como en ese tercio superior. Sí. Bueno, yo lo vi un poco de forma distinta, pero son puntos de vista distintos. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, chicos. Solamente mencionar que desde la capa interna de la tráquea va a presentar una configuración parecida al tubo digestivo que presenta la mucosa. Y aquí presenta, si quieren lo pueden corroborar, una submucosa, una capa muscular y una capa adventicia rodeada de tejido adiposo. Sí, solamente para que tengan como en su mente la disposición o la configuración de la capa interna. El último cartílago de la tráquea a nivel inferior es la carina. La carina yo la puedo observar por la capa interna
o la cara interna, mejor dicho. Y es un cartílago que tiene forma de I invertida. ¿Sí? Y presenta específicamente esta estructura. Y ahora mi pregunta va por ustedes. ¿Qué función cumple la carina dentro de los cartílagos que conforman la tráquea? ¿Ya? Otra pregunta. ¿Qué pasaría si no existiera la carina dentro de los cartílagos que conforman la tráquea? ¿Tendrá alguna función de importancia? Ahí está la carina, y lo que hace es levantar la capa mucosa y poder presentar este saliente transversal que es antero-posterior. ¿Sí? ¿Pero qué hace? La descripción, chicos, que se hace desde el punto de vista respiratorio, que tiene una función aerodinámica. ¿Ya? Esta función aerodinámica está relacionada directamente en poder distribuir correctamente el flujo de aire que ingresa a los pulmones. ¿Ya? Imagínense que no existiera la carina, sino que el aire que está ingresando impactaría directamente en esta zona, generándose una mayor resistencia al flujo de aire. Pero por estar presente, la carina hace esto, de que el aire y el flujo que está ingresando se distribuya correctamente y pueda distribuirse hacia el bronquio derecho y hacia el bronquio izquierdo. ¿Ya? Función aerodinámica por la presencia de la carina para distribuir correctamente el flujo de aire. ¿Sin resistencia? No. La resistencia es lo que evita la resistencia. Ya, chicos, vamos a ver un poco acerca de las relaciones que tiene la tráquea. Antes después de poder hablar sobre los bronquios principales derecho e izquierdo y su segmentación. Vamos a partir primero con lo que es la tráquea ectotorácica. Ya, chicos, ya quiero que me sigan, por favor, para ver un poco las estructuras que van a estar relacionadas con ella. En la cara, Una pregunta, ¿la carina a qué nivel de la tráquea va a estar? la porción inferior, antes de la división en el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. ¿Ya? Ya, chicos. En la parte superior de la tráquea, de la porción ectotorácica y por anterior, la tráquea va a estar relacionada con el istmo de la glándula tiroides. Y es el istmo de la glándula tiroides que está unida al tercero, cuarto y quinto cartílago de la tráquea. ¿Sí? Y también va a estar unida el istmo de la glándula tiroides a las depresiones interanulares correspondientes. ¿Sí? ¿Sí la idea? Eso es lo que está por anterior a la tráquea.
En el mismo plano y en el mismo nivel, ahora vamos a tener a las venas tiroideas inferiores que están ahí. ¿Ya? Ahí. Entonces, la segunda estructura que vamos a tener, y esto lo voy a borrar para poder ir sumando, a las venas tiroideas inferiores. ¿Sí? Ahora, en un plano más superficial o más anterior, vamos a tener a los músculos infraioideos. Y son, vamos a ver acá, solamente en la cara anterior, 3 músculos. El músculo tres músculos, desde medial hacia lateral: externotiroideo, externoioideo y el homoioideo. ¿Sí? Ahora chicos, vamos a hablar un poquito acerca de del origen y la inserción de estos músculos. Si no sé si lo recuerdan. El externotiroideo, y los chicos que lo puedan ver acá, por favor, va desde... no sé bien. Ese que se ve acá, ¿ya? Va desde la cara posterior del manubrio del esternón y también la cara posterior del primer cartílago costal. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Y se va a insertar específicamente en la línea oblicua del cartílago tiroideo. Si ustedes se recuerdan, en la cara lateral del cartílago tiroides se presentan 2 tubérculos o prominencias: el tubérculo tiroideo superior y el tubérculo tiroideo inferior. Entre el tubérculo tiroideo superior y el tubérculo tiroideo inferior se forma esta línea, que es la línea oblicua donde se va a insertar el músculo externo tiroideo. ¿Ya? El músculo externoioideo va a ser muy parecido a la disposición que presenta el externotiroideo. Va a ir desde la cara posterior del manubrio del esternón, el que está acá, por la imagen se ve muy bien, es el que está acá, ¿ya? Y ese músculo va a presentar el siguiente punto de origen y de inserción. Va a ir desde la cara posterior del manubrio externo y ahora la cara posterior del tercio medial de la clavícula. Y se va a insertar en el cuerpo del hueso hioides.
Chicos, ¿me sigue la idea? Ya. Entonces, anterior, uno de los músculos, un grupo dentro del grupo muscular, son los músculos infrayoides, son 3, ¿cierto? Y ahora nos queda solamente el último, que es el homoyoideo. Profe, una pregunta. ¿Y el tiroyoideo no va a estar incluido entre esos músculos? No, en esta disposición no, ¿ya? Yo ya lo voy a... Vamos a con el homoyoideo. Este, chicos, va desde el borde superior de la escápula medial a la escotadura, ¿sí? A la escotadura de la escápula, y también se va a insertar en el cuerpo del hueso yoides. Solamente estamos hablando de los músculos infrayoideos que están en la cara anterior de la tráquea, ¿ya? Cuerpo del hueso yoides. Chicos, y ahora más superficial va a estar lo que es la lámina pretraquial. La lámina pretraquial de la fascia cervical del cuello. ¿Sí? Acá tenemos la fascia cervical para terminar con la piel. ¿Ya? Entonces, hemos mencionado las estructuras que están por anterior a la tráquea y lo vamos a resumir. ¿Ya? Tenemos el istmo de la glándula tiroides, las venas tiroideas inferiores, los músculos infrayoideos, la lámina pretraquial de la fascia cervical que envuelve el cuello y la piel. ¿Ya? Ahora, las estructuras que están por lateral. Por lateral van a estar los lobos de la glándula tiroides. Profesor, ¿le llaman lóbulos o lobos? ¿Cómo? Lobo. Lo que pasa es que... O sea, yo conozco el término es Sí, lobo, término correcto. sí, lo que pasa es que lobo se traduce a neuroanatomía y todo, de la terminología en portugués. Significa lobo en español, se traduce en español como lobo. La palabra lobo en español es perro. Sí. Por lo tanto, en español traducido debiera ser lobo. Lobo. En la nómina viene la palabra lobo, pero todos tenemos que entender que la palabra lobo en español no existe. Por lo tanto, es lobo. ¿Me entiendes? O sea, se tradujo desde el portugués, desde la nómina portuguesa, más bien de la brasileña, que es la primera que llega, y luego viene a Chile o Argentina, pero nosotros decimos clase de lobo. Bueno, Pero se aceptan los dos porque la tecnología la sí. No, chicos, porque un poco para hacer la anécdota, el doctor Alberto Rodríguez, de Santiago, que es maestro de anatomía, un día yo le mencioné la palabra lóbulo y casi chiquillo tenía un rifle para dispararme, porque la palabra correcta es, él me decía que es lobo. haz lo mismo con el profesor Enrique de la Universidad También un día le dije que a nivel de la capa muscular, el plexo mientérico de Auerbach, le dije yo. Me dijo, Auerbach.
Eres muy cariñosa, así que no te preocupes. Lo conocí un anciano, pero es una reliquia y sequísimo. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar como lobo-lóbulo, ¿ya chicos? Entonces, bueno, digamos acá. En la cara, ya mencionamos la cara anterior, la cara lateral. Tenemos el lóbulo, entonces, de la glándula tiroides. Tenemos después acá la arteria cardíaca común. Izquierda, vamos a ver este lado. Después tenemos acá la vena yugular interna. Perdón, primero el nervio vago, si no me equivoco. ¿Sí? Y la vena yugular interna. Para después continuar acá con el músculo escaleno anterior. ¿Sí? Entonces, lateral, lóbulo de la glándula tiroides, arteria carótida común izquierda, nervio vago, vena yugular interna, músculo escaleno anterior. Son parecidos. Ahí tenemos acá, primero, la diferencia, el tronco brachiocefálico ya en la derecha. ¿Sí? Acá, chicos, cambiamos por tronco brachiocefálico a nivel derecho. ¿Ya? Chicos, la porción intratorácica de la tráquea jóvenes, reconociendo. Bien, chicos. Vamos con la parte intratorácica de la tráquea. Quiero que puedan ver el aumento, por favor, que aparece. Y esto va a estar relacionado directamente con la bifurcación de la tráquea. Entonces tenemos nuestra bifurcación de la tráquea y anterior a ella vamos a tener la bifurcación del tronco pulmonar. En el mismo plano, pero no aparece, van a estar los vestigios y tejido adiposo del timo. Y más anterior vamos a encontrar a lo que es el arco aórtico, que ya le había mencionado que va desde anterior hacia posterior y lateral. Esa es la disposición que hace el arco aórtico, de anterior hacia posterior y lateral. Y va a dejar una impresión en el bronquio principal izquierdo en su cara lateral. Y el producto del arco aórtico, que tiene esta forma, que va a producir un desplazamiento hacia la derecha de la tráquea. Yo estoy mencionando dos impresiones a nivel de la tráquea. Uno que está relacionado con el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides y otra impresión que va a estar asociada con el arco aórtico. ¿Ya? Superior, es decir, superior al arco aórtico, vamos a tener el tronco brachiocefálico y aquí la arteria carótida común izquierda.
y ambas van a dejar al desnudo lo que es la cara anterior de la tráquea. ¿Ya? Sería en el plano más profundo, llegando a la tráquea. Ahora, de una forma diagonal, lo va a cruzar acá, chicos, se pueden ver la vena brachiocefálica izquierda, ya que va de izquierda hacia derecha para confluir en la vena cava superior. Vena brachiocefálica izquierda, y esta va a confluir en la vena cava superior. ¿Ya? Acá, chicos, les quería mostrar la glándula tiroides que está ahí y que desde la pubertad comienza ya a no tener un rol importante, sino que ya en la edad adulta comienza a ser casi ya un tejido de vestigio. ¿Se entiende? Esta imagen quiero dejarla para hablar específicamente sobre los compartimentos que presenta el cuello. Y este es el compartimento visceral, ¿ya? Está rodeado por la lámina pretraqueal, compartimento visceral, lámina pretraqueal, en la cual contiene al esófago, a la tráquea y a los dos lóbulos de la glándula tiroides. Pero aquí falta también incorporar un elemento más, que es el nervio laringio recurrente. ¿Sí? En este compartimento, este es el compartimento visceral, el que está lateral es el vascular, y aquí tenemos la arteria carótida común. También tenemos vamos a ir acá. También tenemos al nervio vago. Chicos, ¿cuál me falta? Si alguien lo recuerda, el compartimento vascular. La yugular. Vena yugular Sí. interna. ¿Ya? Digo, la porción de los bronquios lo vamos a dejar para un poquito más adelante, ¿ya? Ahora cuando hablamos de pulmones. Chicos, los pulmones, desde el punto de vista de la forma, son dos conos que podríamos decirlo como conos hemiseccionados, que van a presentar tres caras, ¿ya? La primera, que es la cara medial, ¿ya? Es una cara que es mediastínica. Dos, la cara lateral, que es costal. Y la cara inferior, que es diafragmática. ¿Ya? Chicos, recordarlo, tres caras. Una cara medial, que es mediastínica, una cara lateral, que es costal, y una cara inferior, que es diafragmática. ¿Sí? Ustedes pueden ver, chicos, el pulmón deja el pulmón está cubierto por un tejido seroso que es la pleura.
tenemos una pleura visceral y una pleura parietal. Es la pleura visceral la que está adherida al pulmón y la pleura parietal al tórax. Ahora, chicos, miren, ustedes pueden ver hasta la sexta costilla y el cartílago número 6, tengo yo lo que es el tejido pulmonar y tengo todo ese espacio libre. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bien, chicos, yo normalmente en este momento estoy respirando a volumen corriente, ¿ya? Que son más o menos como 500 ml o 500 cc. En situaciones de actividad física yo tengo que aumentar mi volumen inspiratorio y eso se llama volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? Y ahí llega a unos 1500 ml, ¿ya? Entonces el tejido pulmonar necesita expandirse en situaciones en las cuales demande una mayor cantidad de oxígeno dentro del organismo, ¿ya? Tengo una imagen, chicos, para después ver un poco acerca de los volúmenes y las capacidades pulmonares. Eso es por anterior, esto es por posterior, ¿ya? Ahí también, chicos, van a encontrar específicamente hasta dónde llega el pulmón y cómo se puede expandir cuando yo necesito una mayor demanda ventilatoria para mi cuerpo. O sea, el cuerpo ciertamente ante la actividad física se adapta, ¿ya? Pero si te dice sí, o sea, el cuerpo obviamente tiene un mayor entrenamiento para la resistencia, ¿ya? No sé si estaría relacionado con el desarrollo muscular, ¿ya? Tenemos talento, relación. A los pulmones. En el correo que mandó la persona sale nada. Y vamos a ver parte un poco de la segmentación del pulmón. Tenemos un bronquio principal, uno derecho, otro izquierdo. Tenemos bronquios lobares, 3, uno derecho, uno izquierdo, 3 para el derecho, 2 para el izquierdo, y tenemos 10 bronquios segmentarios para el derecho y 10 bronquios segmentarios para el izquierdo, ¿sí? En relación a esto, el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos, como pueden ver acá: lóbulo superior, lóbulo inferior y lóbulo medio. Y cada uno de ellos también va a presentar distintas caras. Y estos, chicos, lo que van a recordar: lóbulo superior tiene 3 caras, el lóbulo medio 4 caras y el lóbulo inferior 5 caras, ¿ya? Vamos a ver primero el superior, y que va a estar dividido por la fisura oblicua y la fisura horizontal, ¿ya? La primera cara es la cara medial o mediastínica.
La segunda es la cara lateral o costal. Y la tercera cara es la cara inferior o fisural. Y esta cara fisural va a estar por anterior segmentada o dividida por la fisura horizontal, por anterior la fisura horizontal, y por posterior la fisura oblicua. Eso, chicos, sería para el lóbulo superior. Tres caras: cara medial o mediastínica, cara lateral o costal, cara inferior o fisural, dividida o segmentada por la fisura horizontal por anterior y la fisura oblicua por posterior. ¿Ya? Chicos, en esa misma imagen, ahora vamos a cambiar. Voy a aumentar para mostrar el pulmón derecho. Vamos a tener cuatro caras. Lóbulo medio. Seguimos nombrándola la cara medial o mediastínica. La cara lateral o costal. Ahora, la cara inferior es diafragmática, cara inferior o cara diafragmática. Y nos falta una. ¿Cómo? Superior o lóbulo. O sea, fisural. Sí, la que está acá. Superior o fisural solamente está relacionada con la fisura horizontal. Perdón. La cara inferior, que está acá, está relacionada con el lóbulo inferior. No es diafragmático, lóbulo inferior. ¿Sí? El lóbulo inferior va a presentar 5 y van a cambiar de nombre. Cara anteromedial o mediastínica cardíaca, que es esta. Una cara que es posterolateral, una cara que es costovertebral, también una cara superior que es fisural, una cara inferior que es, esta sí que es diafragmática, y una cara lateral que es costal. ¿Sí? Entonces, lóbulo inferior va a presentar 5 caras, lóbulo superior 3 caras, lóbulo medio 4, lóbulo inferior 5. Y en el lóbulo inferior tenemos la cara anteromedial, que es mediastínica cardíaca, la cara posterolateral, que es costovertebral, la cara superior, que es fisural diafragmática, y la cara lateral, que es costal. Chicos, para el pulmón izquierdo va a presentar
la misma segmentación para lo que es el lóbulo superior y el inferior. ¿Ya? Chicos, importante de que la cara mediastínica va a ingresar las estructuras dentro del pulmón y eso va a corresponder a lo que es el ilio pulmonar. En el pulmón derecho chicos, ¿por qué las arterias pulmonares derechas están de color azul? Sangre venosa. ¿Sí? ¿Ya? Y acá específicamente lo que son las venas pulmonares inferiores y superiores